Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. Hoy, el podcast que os traemos os va a volar la cabeza. Hoy traemos a Andrés Mitnick, cofundador y CEO de Strong by Form. Él es ingeniero, MBA por Harvard, estuvo trabajando en Corporate Ventures Building y ahora es el cofundador y CEO de Strong by Form, una empresa que está haciendo la tercera generación de la madera. La primera fue la madera serrada, la segunda la madera laminada, y él nos trae una nueva manera de hacer madera que puede aprovechar mucho más la madera del árbol, que puede hacer forjados muy resistentes y que pueden competir o incluso ser más económicos que el hormigón, siendo un producto sostenible. Es un proyecto muy distinto, muy bonito y con mucho potencial. Así que os dejamos con él, disfrutarlo. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Buenos días, como hemos dicho en la introducción, ahí tenemos con nosotros a Andrés. Buenos días. Y buenos días, Octavi. Buenos días, Pablo. Mucho gusto estar aquí. Y a nuestro cofundador, Pablo. Buenos días. Hola, buenos días, Andrés. ¿Qué tal, Octavi? Muy bien, Andrés. Pues antes de entrar en el proyecto, que es súper interesante y tengo un montón de ganas de conocer más sobre él, cuéntanos un poquito quién eres tú, cuál ha sido tu trayectoria. Es seguro. Bueno, yo tengo un background bien diverso. Yo soy ingeniero oficialmente de profesión, pero nunca me he dedicado a la ingeniería pura y dura. Siempre he estado más del lado de los negocios. Hice temprano en mi carrera un máster en economía en Harvard, que me llevó a ser consultor en Nueva York por varios años. Luego hice desarrollo de negocios con Samsung C.L.T., que es una constructora gigante coreana. Y después de eso he dedicado, la verdad, que los últimos, yo diría, 10 años ya a trabajar en lo que se llama Corporate Venturing, es decir, conectar startups con grandes corporativos y en fondos de capital de riesgo antes de saltar con los dos pies a este proyecto que se llama Strong by Form. Qué interesante. Entonces, ¿en Strong by Form estuviste desde el inicio o fue a través de alguna operación en la que entraste? En Strong by Form estoy desde el inicio, desde que Strong by Form es una empresa oficialmente, pero en realidad esto es un proyecto que nace a partir de mis socios Daniel y Jorge, y ellos me invitan a participar, entendiendo que yo tengo la experiencia en transformar tecnologías en negocios, y ellos son los que están desarrollando la tecnología. Vale, ellos habían hecho como el descubrimiento, ¿no? O la invención, y entonces necesitaban a alguien que lo pudiera llevar como negocio y escalarlo, ¿no? Perfecto. Exactamente. Es una combinación interesante y dice mucho de ellos, porque a veces hay como un poquito el de esto de, no, es mi proyecto, no quiero compartirlo, pero se necesitan ambos perfiles, ¿no? Con lo cual súper interesante. Sí, es divertido eso en Strong by Form porque al final del día yo soy el que hace el vínculo entre el mundo exterior y el mundo interior. Claro. Y estamos todos de acuerdo con eso, y yo tengo mucha visibilidad y tengo muchas luces arriba mío y qué sé yo, tengo algún nivel de conocimiento, y mis socios, en vez de envidiar eso, lo adoran porque a ellos les cargaría. Definitivamente a ellos no les gustaría tener ese rol y están felices que lo haga yo. Así que, y yo también estoy feliz que ellos puedan ocupar su tiempo desarrollando tecnología pura y dura, y no viajando por todos lados. Funciona súper bien. Muy bien. En Budea tenemos una estructura similar. Tenemos a Pablo Saiz, que es el rockstar, a Octavi, que es el popstar, y yo vengo a ser como, no sé cómo se diría aquí, pero el plomo, el que acomoda el escenario y pone los equipos, ¿no? Bueno, alguien tiene que trabajar. Claro. Acabo de quedar fatal. Bueno, vamos. Vale, pues cuéntanos cómo nace Strong by Form, cuál es la semilla origen, qué estáis haciendo y luego ya entraremos en qué queréis llegar a ser. Pero de momento, Seguro. ¿cómo nace y cuál ha sido la trayectoria hasta hoy? Sí, a ver, Strong by Form nace a partir de una profunda convicción de que el mundo construido puede ser más sustentable de lo que existe hoy día. Nosotros, los tres socios fundadores, somos muy apasionados de la sustentabilidad y queremos evitar que el planeta se queme. Sin embargo, Jorge, en particular, decidió tomarse esto más en serio en un comienzo y se fue a Suiza ETH a desarrollar el forjado más ligero posible que resistiese una cierta carga que definía poder. Y en ese mundo entró en la fibra de carbono, entró a entender la optimización por forma, porque igual que en un domo de una catedral del 1500, la forma ayuda a que los elementos sean más resistentes sin necesitar de más masa, porque se estructuran en sí mismos. Y segundo, se metió en el mundo de la alineación de las fibras de carbono para que todas las fibras estuvieran
servicio estructural y no hubiese nada de material como relleno. Jorge logra esto, pero al mismo tiempo se da cuenta que nunca vamos a construir un mundo de fibra de carbono, por suerte, porque es muy contaminante. Pero entre otras cosas, la productividad nunca va a dar. Y ahí es cuando se inspira y dice, ¿por qué no transfiero este conocimiento al mundo de las fibras naturales? Y quizás eso se puede escalar. Y ahí se pone en contacto con mi socio Daniel. Nosotros tres nos conocemos desde la universidad, o sea, hace como, no sé, 25 años. Pero ellos empiezan a conversar más en serio de esto. Y Daniel tiene mucha experiencia en fabricación automatizada utilizando madera. Y ahí entre ellos se ponen a explorar, buscan, ven el cáñamo, ven el bambú, pero al final del día caen en madera porque madera es la fibra natural que está más disponible de forma industrial en el mundo. Entonces, en todos lados hay madera. El bambú es un material muy interesante, pero crece solo en una franja del mundo. Y pensando en eso, se dan cuenta que pueden inventar esta madera tridimensional. Se les ocurre una forma en cómo alinear las fibras de madera. Y ahí es cuando nace en el fondo Strong by Form, y ahí es cuando me invitan a mí a formar parte de este proyecto y transformar tratar de transformar esto en un negocio. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que la sustentabilidad no es suficiente. Esto tiene que ser un gran negocio, porque la única forma de tener un impacto global en decarbonización es teniendo una empresa gigante. Entonces, como siempre dice mi socio Jorge, nosotros nunca pensamos en hacer esto por el dinero, pero el dinero, y mucho dinero, es fundamental para poder tener un gran impacto. Y por eso somos una startup, y por eso somos Venture Capital, y por eso tenemos un modelo de negocio escalable. Bueno, ya lo has mencionado muy rápido, ¿no? Pero la ETH de Zúrich es una de las escuelas más importantes en desarrollo de materiales orientados a la construcción, con una fuerte vocación medioambiental, ¿no? Evidentemente, hay para resaltar. Sí, claro. El trabajo de Jorge se inspira mucho en un ingeniero que se llama Philip Block, que tiene una unidad de investigación en ETH que se llama The Block Research Group, y él hace hormigón optimizado por forma. Trabajo en cáscaras. Y además, ETH tiene un galpón robótico que es como un hangar. Uno puede, yo creo, que fabricar un avión ahí, con todos los robots que hay, y un laboratorio de testeo único. Yo nunca he visto ese nivel, ni siquiera en MIT, en Boston he visto ese nivel de infraestructura como la que tienen en ETH en Zúrich. Qué bueno. Has comentado cosas que a lo mejor necesitan, para quien no lo entienda mucho, explicación, ¿no? Has hablado de madera tridimensional y de alineación de fibras, ¿no? ¿En cuánto es distinto a la madera normal? Porque la madera normal ya es tridimensional y tiene una cierta alineación de fibras. Sí, exactamente. A lo que me refiero es, nuestra tecnología funciona igual como funcionan los árboles. Si ustedes miran un árbol, se van a dar cuenta que en el árbol nunca hay una línea recta, porque la línea recta no es eficiente desde el punto de vista estructural. El árbol ocupa curvaturas. Porque el árbol está, como cualquier elemento natural, en el negocio de generar la mayor resistencia utilizando la mínima cantidad de recursos, porque está compitiendo con el árbol del lado, con la planta del lado, qué sé yo, con los animales. Entonces el árbol tiene que ser muy eficiente. Y la forma, la curvatura, lo ayuda a generar esta rigidez sin necesitar de más recursos para generar más masa. Y segundo, el árbol alinea todas sus fibras, todas las fibras de las ramas y del tronco, van en la misma dirección de cómo fluyen los esfuerzos. Entonces casi toda la madera del árbol está sirviendo un uso estructural y casi no hay relleno. Y eso hace que la madera en forma de árbol sea más resistente que el acero por unidad de peso. Si bien la madera es tridimensional porque tiene un cierto espesor, pero en realidad siempre la trabajamos como tablas o como tableros, sin curvaturas. A eso me refiero. Entonces, cuando los seres humanos tomamos un árbol y lo transformamos en la forma que trabajamos la madera, esa parte de la inteligencia natural no la ocupamos. Y lo que estamos haciendo nosotros en Strong by Form es traer esa inteligencia natural de optimizarse por curvatura y por alineación de fibra a lo que se llama la madera de ingeniería, que es la madera con la que se construye hoy día edificios, incluso en altura. Claro, porque tanto en la construcción inicial de madera, ¿no?, donde se utilizaba un tronco, se buscaba que fuera lo más recto posible, ¿no?, sin ninguna curvatura, y después, cuando se ha trasladado a las tablas y con el fingers joint a la madera laminada, también se ha buscado siempre que todo sea muy recto. Exactamente, exactamente. Sin embargo, esto no se nos ocurre a nosotros. En la Edad Media, las máquinas más sofisticadas eran los barcos. Y los constructores de barcos iban al bosque y buscaban en el bosque árboles que tuvieran la forma de la pieza que necesitaban, justamente para ocupar la alineación de fibra que traía el árbol ya,
y que la forma funcionara. Lo que estamos haciendo nosotros es, digamos, acelerar ese proceso. Pero Es esto se hacer- viene usando hace cientos de años. es bueno. hacer más orgánica la utilización de madera, aún si cabe, ¿no? O sea, porque eso sí que es llevarlo a lo más orgánico posible. Exactamente. De hecho, todos nuestros diseños parecen como si fueran diseñados por Giger. Todo es muy curvo, todo es muy orgánico. Incluso nos pasa que en ciertos casos de uso nos damos cuenta que este es un problema que tiene múltiples soluciones. No es una sola forma. Nosotros partimos de un software y nuestro software tiene, si se imaginan, por ejemplo, un asiento. Nosotros partimos de un asiento tradicional, vemos cómo los esfuerzos fluyen a partir de ese asiento y después nuestro software nos propone una tridimensionalidad que sin agregar masa va a lidiar con esos esfuerzos. Lo mismo con un forjado. Y ese es un problema que no tiene una única solución, tiene múltiples soluciones. Y ahí, por ejemplo, lo que nos pasa en el tema de los forjados es que por temas de constructibilidad, es decir, dar flexibilidad a la hora de poder manipularlos, que se puedan cortar, que se puedan perforar, ahí, por ejemplo, optamos por lo que nosotros llamamos formas más aburridas, porque no es la forma más sofisticada, ni la forma que genera más resistencia por peso, es una forma eficiente desde ese punto de vista, pero que además permite flexibilidad a la hora de manipularla, porque cuando uno se va a la extrema optimización, no puede tocar el elemento, porque está tan optimizado que cualquier pieza que le toque ya Claro. no funciona la estructura porque es dependiente de cada punto. Entonces, si estamos en un tren o si estamos en un forjado o si estamos en un auto, la forma de acercarnos al problema muchas veces es distinta porque tenemos que, si bien todo parte de este software y todo parte de la lógica de usar forma y alineación de fibra, el resultado final tiene que ver con cómo se usan los productos o los elementos. Tiene Entonces, que haber esta... perdón, Altair, Sí, perdón. sobredimensionado remanente para poder ser aplicable a una industria, ¿no? Es lo que entiendo que dices. O sea, no Exactamente, solamente... exactamente. Hay veces que uno tiene que hacer un intercambio entre hacerlo hipereficiente o hacerlo al nivel máximo de eficiencia para que la industria también lo pueda utilizar según sus costumbres. En el fondo, en construcción pasan cosas. En construcción yo a veces tengo que cortar un forjado o a veces tengo que perforar un forjado. Si mi forjado no permite eso, puede ser el forjado más eficiente del mundo, pero es una rata de laboratorio. Nadie la va a ocupar en el mundo real. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer el equilibrio entre todo lo que se puede lograr en un laboratorio versus cómo se ocupa en el mundo real, y esa es la solución que encontramos. Por eso es interesante que nuestro sistema tiene múltiples soluciones a un mismo problema, y ahí con eso nosotros podemos jugar para transformar la tecnología en algo realmente práctico. Muy bien. Yo me he quedado un poco con el tema este de recto versus curvo, ¿no? Porque al final esa obsesión por hacerlo recto, ¿no? Porque las tablas sean rectas, porque CLT sea rectos, porque al final queremos vivir en casas bastante cuadradas. Seguramente sería más eficiente, ¿no? Si vivimos en una casa que parece un árbol, ¿no? Y que tiene una curvatura casi como un bosque, pero no es lo que tenemos. Entonces, ¿cuál Luis, es el equilibrio que buscáis entre esa curvatura y esa rectitud? Sí, es un muy buen punto. Y ahí el mundo no siempre ha sido así. Ya. Las Tenemos casas antiguas las en casas de general, Gaudí, ¿no? Por ejemplo, que sí, eran muy así. o las catedrales góticas. Las También. catedrales góticas son todos elementos tridimensionales. Lo que pasa es que como humanidad se nos olvidó, porque es más complicado, de hecho. Es un proceso que requiere de más pasos hacerle estos elementos tridimensionales. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es que hacemos una distinción entre capas funcionales y capas de servicio. Y en ese sentido, nuestro material es multilaminar, es decir, es una manufactura aditiva que va poniendo varias capas de madera una arriba de otra y después las formamos. Pero eso genera una corta curva que muchas veces no es funcional al uso. En el caso de un forjado, yo no puedo tener un forjado que sea curvo porque yo tengo que poder caminar arriba. Entonces, la solución es poner una capa de servicio, que es decir, yo cubro mi curva o conecto mi curva con una plancha plana, en este caso de madera contralaminada. Entonces, lo que se ve hacia afuera es esta plancha plana que parece un piso como cualquier otro, pero la inteligencia está por debajo. Y lo mismo lo hacemos, por ejemplo, en automóviles. El automóvil, yo no puedo hacer un automóvil que parezca cualquier cosa. Entonces, la capa de afuera parece la típica puerta, por darles un ejemplo. No puedo entrar en mucho detalle, pero imagínense que una puerta, sin embargo, detrás de esa puerta hay una capa funcional que es completamente curva.
Ujú. Entonces podemos hacer que la gente viva en espacios Vale. planos y rectangulares, poniendo la inteligencia, digamos, entre medio. De hecho, había un vídeo, ¿no?, de Michael Green. Bueno, hay dos vídeos épicos, ¿no?, de Michael Green. Uno inicial que habla de hagamos rascacielos de madera y uno segundo donde empieza a hablar de cosas así, de que busquemos formas más orgánicas también, ¿no?, de construir. Y la verdad es que es bello. Cuando ves una forma orgánica en una casa es bello, pero como dices tú, es más difícil de hacer. Exactamente. También nombraste a Gaudí, me hace acordar el análisis de las catenarias de la Sagrada Familia, ¿no? Como el recorrido de fuerzas, cómo hacen el recorrido de fuerzas, cómo los materiales se adaptan a esas fuerzas, van al mínimo material, y creo que lo has ejemplificado muy bien con capas de servicio y capas resistentes, ¿no? Las esenciales. Exacto. Entonces, vale, entonces entiendo. Están tus socios bajo un proceso de investigación muy, muy profundo, ¿no? Que no es solo vamos a hacer negocios, sino vamos a investigar. Llegan a ver cómo tratar la madera para que tenga esta forma y con esto esa resistencia. Entonces, ¿qué empezáis a hacer? ¿Cómo empezáis a decir vamos a convertir esta idea en un negocio? O vamos a, ¿no?, con esa visión de para que tenga impacto tiene que tener negocio y tiene que escalar, ¿no? Sí, exacto. Y eso tiene una dimensión mucho de que esto en un comienzo era realmente una locura. Sentarnos en un país como nosotros venimos todos de Chile. Sin embargo, uno de mis socios estaba en ETH, después estuvo en Stuttgart, entonces él siempre tuvo esta conexión inicial con Europa. Y entonces desde un país como Chile, que yo vengo de Chile, así que lo puedo decir con toda propiedad, está al fin del mundo. Es difícil hacer un proyecto que uno piense que va a tener escala global. Sin embargo, esta conexión entre Latinoamérica y Europa ha resultado ser increíblemente virtuosa. Europa es el lugar donde se construyen el 60% de los edificios en madera. Por lo tanto, es el lugar donde estar si uno quiere estar en construcción en madera. Además, hasta recientemente, la sustentabilidad era muy importante. Existían múltiples fondos para poder, en el fondo, avanzar tecnologías por ese lado. Y la regulación ya cambió. En Europa ya se puede construir en madera. Y no solo eso, hay todas unas directivas de la Unión Europea que han mandatado a los estados a limitar las emisiones de CO2 en los edificios. Entonces, en Europa los engranajes ya se movieron y solo falta que aceleren, digamos, para que la construcción sustentable avance mucho más rápido. Por otro lado, Europa tiene el tema de que la mano de obra es escasa y cara. Por lo tanto, la construcción tiene un incentivo a ser más productiva, en particular a utilizar más prefabricación. Latinoamérica no es el caso. Latinoamérica va mucho más atrás en esto. La mano de obra sigue siendo relativamente barata. Entonces hay pocos incentivos a aumentar la productividad en construcción. Por lo tanto, si bien nosotros veníamos de Latinoamérica, nos dábamos cuenta que el negocio era mucho mejor hacerlo en Europa y ese puente fue muy útil. Pero además de eso, ocurre que Chile tiene una singularidad. Chile tiene una agencia de desarrollo que invierte muchos recursos en startups de etapa muy temprana, que es algo que no hay en todos lados. Y si bien el año que nosotros postulamos al primer fondo, habían jurado que nunca más iban a financiar un proyecto en una servilleta, nosotros efectivamente postulamos con una servilleta. Pero éramos emprendedores de más de 40 años, con experiencia en el mundo de los negocios, con experiencia preparando fondos, aplicando proyectos. Entonces yo no me di cuenta en ese momento, pero hicimos una muy buena postulación. Y eso es algo que nos hemos aprovechado en el tiempo porque como nuestro proyecto tiene mucha investigación, es atractivo para ser financiado, nosotros somos buenos explicando por qué vale la pena hacer este financiamiento. Entonces hemos logrado apalancar alrededor de 2 millones de euros desde Chile incluso, donde los fondos no son tan grandes, y ahora recién estamos aplicando los fondos más grandes acá en Europa, y este puente ha funcionado muy bien. Financiamiento temprano desde Chile, mercado en Europa, hacer el puente. Y ahí el puente ha sido un trabajo importante. Y eso me tocaba en realidad hacerlo a mí. Mucho programa de aceleración, empezar a generar contacto, empezar a generar socios. En España tenemos a este socio que es Finsa, que nos ha abierto muchas puertas y nos ha conectado mucho. Entonces, el desafío también ha sido tejer la red, pero afortunadamente teníamos la tecnología correcta, un proyecto que era bastante sexy, por lo tanto no era tan difícil como de generar entusiasmo al respecto, y este financiamiento temprano que venía de Chile que nos ayudó en el fondo a echar a andar esta mañana. Muy bien, porque hicisteis 2 millones, has dicho, en Chile. En Crunchbase creo que salen 6, con lo cual hicisteis una ronda de 4 y algo después, entiendo, ¿no?
No, los 6 son privados. Estos Vale. son 2 millones públicos que hemos Vale. apalancado con Ok. estos 6. Nosotros siempre hacemos eso. Vale. Levantamos fondos privados para financiar el roadmap Vale. y sobre eso tratamos de lograr más metas apalancando fondos públicos. ¿Y qué es o sea, vosotros lo que tenéis es esa investigación protegida bajo una patente o no, o es solo velocidad y ejecución? ¿Y qué es lo que queréis ser? ¿Un licenciador de esa tecnología o de esa patente? ¿Queréis tener vuestras fábricas? ¿Queréis construir todo un edificio? ¿Cuál es vuestra visión? Sí, muy buena pregunta. A ver, nosotros somos una startup tecnológica, así nos definimos nosotros. Por lo tanto, tenemos propiedad intelectual y en ese sentido tenemos una patente que toma este proceso de fabricación aditiva utilizando refuerzos discretos que combinan forma y arquitectura de fibra y los resultados a partir de ese proceso. Y además de eso tenemos una serie de patentes por debajo de distintas etapas de nuestro proceso que también han sido patentables. Sin embargo, en el mundo el mundo construido, en mi visión, y esto fue algo que me convenció McKinsey, pero yo se los creo, más que las patentes, porque las patentes aquí igual con cambios no tan grandes se pueden pasar por de lado, y especialmente en lugares como ciertos lugares en Asia, por ejemplo, es difícil que alguien proteja una patente. Aquí la mayor protección, pese a que las patentes son importantes, no quiero decir que no, la mayor protección está en la velocidad, efectivamente, en la escala, en llegar a una escala que uno llega a un punto de precio donde la competencia no tenga un incentivo de entrar. Esto requiere de certificación. Si nosotros vamos primero, nos vamos a certificar antes. Cualquiera que nos quiera copiar va a tener que demorar años en certificarse. Esto requiere de generar una reputación de que lo que hacemos funciona. Un edificio tiene que durar 50 años. Entonces, no cualquiera usa cualquier material para hacer un edificio de 50 años. Si nosotros logramos esa reputación primero, también vamos a tener una ventaja. Y finalmente, nuestro modelo de negocio se trata de no competir contra la industria que existe, sino que utilizar a la industria de la madera masiva o CLT para que ellos mejoren su producto combinando lo que ya hacen con nuestra tecnología. Y esas alianzas comerciales e industriales también son una barrera. Entonces, nuestra estrategia de defensa va mucho más allá de las patentes, siendo que las patentes son igual importantes. Ahora, como nosotros somos una startup, en general tenemos que escalar rápido. Y por eso estas alianzas con la industria, para escalar lo más rápido posible. Y tenemos que ser livianos en CAPEX al final del día, porque si uno es muy pesado en CAPEX es lento, porque construir una fábrica es lento, porque incluso gastar CAPEX es lento. Y en ese sentido, nuestra expertise está en generar tecnologías, en generar casos de uso y en hacer alianzas con la industria para poder llevar estos casos de uso al mercado. Eso es lo que nosotros hacemos bien. Hacer manufactura en millones de metros cuadrados es tanto un arte como una ciencia. Entonces nosotros no nos queremos transformar en una gran manufacturera. Al contrario, queremos hacer joint ventures con quienes ya saben hacer esto y que ellos operen y nosotros somos el socio tecnológico y de esa manera combinamos el poder abrir muchas fábricas al mismo tiempo en muchos lugares del mundo sin ser intensivos en CAPEX y por el lado de la demanda, trabajar con toda la industria del CLT para que pueda mejorar su producto y en el fondo competir más cara a cara con el hormigón. Y así es como vemos esta combinación de velocidad, tecnología, CAPEX e industria. O sea, los fabricantes de CLT que ya hay hoy en día, ¿no? Podrían o pueden, o ya lo están haciendo, llegar a acuerdos con vosotros y en lugar o a más de hacer el CLT tradicional, comenzar a hacer vuestro producto, ¿no? Exactamente, que no es hacer algo nuevo, es combinar lo que ya tienen con nuestras cáscaras y ellos lo prensan y lo logran forjados en vez de 6 metros que hacen hoy día, logran forjados de 10 metros. Y ahí pueden abordar edificios comerciales, de oficinas, industriales, y nuestros números incluso muestran que al combinar su producto con el nuestro, el margen aumenta en 50% porque este forjado de gran luz es más valioso que el forjado más pequeño. ¿Y les sirve la misma maquinaria que tienen o tienen que hacer inversión en nueva maquinaria? Tienen que hacer una inversión pequeña del orden de los 200.000 euros en una línea paralela. Esto no influye en nada en lo que ya hacen y necesitan hacer una pequeña inversión para poder en el fondo ensamblar el forjado final, que es la combinación de su CLT con nuestro Woodflow.
Que para quien no lo sepa, fábricas de CLT estamos hablando de millones o decenas de millones de euros de inversión, con lo cual el importe que has dicho es nada, ¿no? Para ellos. Más de 20 millones de inversión por lo menos para una fábrica de SLT, solo en maquinaria. Eh, es interesante, bueno, varias cosas que has dicho, ¿no? Después hablamos de la relación Latinoamérica y Europa, pero compartimos el concepto de evolución, ¿no? A mí alguien en una etapa muy temprana de Budean me dijo que es feo o es poco bien recibido hablar de revolución, es como contar con que todo lo demás que se ha hecho no ha servido, y es muchísimo más inteligente hablar de evolución porque es entender en dónde estamos parados, cuál es el conocimiento que está adquirido y qué aporte le podemos hacer, con un aporte tecnológico que le podemos hacer a todo lo que está aprendido antes, ¿no? Y está clarísimo que lo que propones es justamente una evolución, ¿no? Con una mínima inversión de una fábrica se puede evolucionar un sistema que está en desarrollo, ¿no? Y aquí va el hilo de un poco de la pregunta que quería hacerte, ¿no? Vemos ya que hay materiales que van muchísimo más rápido que lo que la industria demanda, ¿no? Hablando de supermaderas, que parecía esto que era ciencia ficción, y ahora ya estamos hablando de alguna manera, Strong by Form propone una supermadera, o tecnologías que parecían desde la madera translúcida a la soldadura de maderas, a las supermaderas, con mucho menor peso que el acero y con mucho más resistencia, y eso ya está aquí. No, ha pasado del desarrollo científico a un desarrollo casi industrial o comercial, y va muchísimo más rápido de lo que nos pensamos. ¿Cuánto crees tú que va a tardar el mercado en adoptar estas nuevas tecnologías, ¿no? O estos nuevos materiales? Sí, a ver, yo creo que el mercado, si estos materiales son costo competitivo o llegan al menor costo que lo que hoy día existe, el mercado lo va a tomar. En particular en construcción, es un mercado donde el margen de la constructora es tan pequeño que cualquier ahorro que pueda generar definitivamente le mejora la última línea. Por lo tanto, ellos están en el negocio de tomar soluciones que sean costo eficientes. El problema está que ser costo eficiente contra una industria como el hormigón, que tiene 150 años y que tiene un volumen y una escala gigantesca donde ya se han hecho esas inversiones, es muy difícil. Y ahí es donde está el truco. Nosotros, a partir de la lógica de utilizar la mínima cantidad de material y a partir de lograr ahorros adicionales al reemplazar elementos pesados por elementos ligeros, hemos logrado cerrar esa ecuación, pero nos demoramos. Strong by Form empezó el 2018, perdón, y esa ecuación la cerramos el 2025. Entonces nos demoramos 7 años en poder no solo tener algo que funcione desde el punto de vista técnico, sino que realmente pueda tener esa ventaja para poder entrar al mercado. La otra opción es esperar a que la regulación lo fuerce, que es algo que también va a ocurrir, pero el problema de esa opción es que uno queda botado en el camino, porque la regulación se puede atrasar, y ahí es cuando uno realmente va antes que el mercado y antes que la demanda. Si uno es costo eficiente, en todo caso, eso es el primer paso. Eso no te resuelve en la adopción masiva. Después hay que, en el fondo, demostrar que esto se puede construir de forma sencilla, evangelizar, contar que hoy día existe una forma nueva de usar la madera, y más encima convencer a ingenieros, arquitectos de que en el fondo prueben con esto. Entonces hay muchos pasos. Por eso esto es un proceso que toma años. Yo personalmente creo que hacia finales de esta década, digamos 2028, 2029, la combinación de que hayan más tecnologías costo eficientes, con que la regulación, en particular en Europa, va a ser mucho más dura respecto a la contaminación que genera dentro de la construcción, realmente va a permitir que estas tecnologías entren. Hoy día estamos en un momento donde todavía estamos lidiando con las barreras más burocráticas. La certificación mata muchos de estos proyectos. Europa en ese sentido es un continente que, perdón que lo diga, pero está sobre regulado, en mi opinión. Y entiendo que hay propuestas para bajar un poco esa regulación, porque al final del día la innovación hoy día, lo que más le cuesta para poder entrar, yo quiero financiar mi startup y me preguntan ¿qué tracción comercial tiene? Y yo digo, bueno, todavía no tengo tracción comercial porque no he podido
certificar mi producto y para venderlo tengo que certificarlo. Ah, pero es que entonces ves a conversar conmigo una vez que lo tengas listo. Ya bueno, pero ¿cómo lo certifico? Si para certificarlo tengo que tener una planta productiva, porque la certificación es del elemento y el proceso productivo para demostrar que esto se fabrica con calidad constante. Entonces hay un tema como de huevo y la gallina también, que hace que estos proyectos sean muy difíciles. Ahora, los que hemos logrado navegar esas aguas, y digo hemos porque no somos los únicos y espero que las podamos seguir navegando, no nunca sabe, tenemos que ser costo eficientes y después de eso la regulación nos tiene que ayudar. Por eso yo creo que hacia el final de esta década realmente vamos a ver un empuje mucho más grande, en gran medida porque las constructoras y los promotores se van a ver obligados a usar nuevos materiales. Y eso realmente va a mover la aguja. El punto es que si es que hoy día no se invierte en esto, el día que lo necesiten no va a haber nada disponible. Y ahí sí que va a haber un problema. Has mencionado unos puntos que nos suenan mucho, ¿verdad, Pablo? En Gudea? Coincidimos. Porque Exacto. al final nosotros también, ¿no? O sea, comenzamos este proyecto en una parte importante por la pata de la sostenibilidad, pero enseguida vimos que lo que se tenía que proteger a capa y a espada era la rentabilidad del promotor. Si no, acabarías solo trabajando para los 4 promotores, y digo 4 casi textualmente, que son muy creyentes en la sostenibilidad y que o lo hacen de forma sostenible o no lo hacen, o para hacer 4 edificios emblemáticos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a pensar en la rentabilidad del promotor, en que le salga más rentable, ¿no? Tú hablas de la rentabilidad de la constructora, yo creo que al final se acaba trasladando al promotor, ¿no? Y por pena casi del promotor al terreno, porque el de que vende el terreno ya hace los números de todos, ¿no? Entonces, pero es la clave, ¿no? Si lo haces de una forma al menos igual de económica o más económica o igual de económica pero con otras ventajas como la industrialización, menos falta de mano de obra, etcétera, puedes vivir del proyecto aunque no llegue la regulación, ¿no? Porque si no es lo que tú dices, es esperando solo el santo grial de la regulación que como se retrase te mata por el camino, ¿no? Entonces, en ese punto no sé si preguntar dónde estáis, porque claro, hasta que no lo tienes en volumen, en escala, con muchas fábricas, tampoco es el mismo precio que puedes conseguir hoy sin esa escala, pero ¿dónde estáis y dónde creéis que puedes llegar en competencia en precio respecto a hormigón, a características similares? Sí, a ver, nosotros tenemos la ventaja que esta discusión la tuvimos como empresa, la tuvimos hace un par de años atrás, y yo perdí la discusión, afortunadamente, porque yo era de la visión que nosotros somos una empresa de tecnología, nosotros no competimos por precio, nosotros entregamos más valor. Ya. Mi socio, que sabe más de construcción que yo, me dijo, nosotros vamos a competir por precio, porque si no somos precio competitivo, no vamos a entrar nunca al mercado. Una conversación que tomó un tiempo y al final decidimos seguir ese camino. Y ese camino implicó trabajar con materiales de madera que son materiales como de segunda categoría. Nuestro material hoy día, en el caso de uso del forjado estructural, que tiene que ser muy masivo y muy costo competitivo, es un material que se parece mucho a el OSB. Vale. Es decir, una hojuela que no se ve bien, que esto contrasta con otros casos de uso donde nuestros productos se ven espectacularmente bien. Pero en este caso, el producto es feo, no se ve bien, no es un producto con terminación, pero es un producto que te permite utilizar un muy alto porcentaje del árbol, te permite utilizar madera de segunda categoría y te permite utilizar bosques que no tienen valor productivo hoy. Entonces, logramos encontrar un approach o un enfoque en donde el material es mucho más económico que una tabla de alta calidad. Segundo, la búsqueda de la eficiencia hace que nuestro consumo de madera sea alrededor de un 60-80% menos que el CLT convencional y 20% menor incluso a las soluciones más eficientes como las que hace Metsä o Stora Enso. Perdona, Entonces, una duda. ¿Has dicho 60-80% menos que el CLT menos madera. convencional? Menos Sí. madera. Sí. Porque O sea, con la misma capacidad con estructural. un forjado más estrecho o con menos uso de madera, a lo mejor no es estrecho por la forma que tiene, pero con es menos hueco. uso de madera, Exacto. tienes la misma resistencia que un CLT, La usando misma la mitad, resistencia. menos de la mitad de madera. Exacto. Y eso permite que logremos luces mucho más largas y que Y no, logremos 10 metros. vale. Y no Porque solo menos el CLT, madera, ¿Mm? no solo menos madera, sino además madera de segunda, lo cual es hiper importante, ¿no? Porque una fábrica generalmente de madera en tablones saca la mitad de la madera. O sea, de un árbol, solo la mitad es madera.
para tablones. Entonces tú dices, Exacto. dame la que no quieres, la que va a hacer pellets o cualquier cosa que es con mucho menos valor añadido. Dame eso y con eso te hago un producto mejor que el que puedes usar, ¿no? Sí, Exactamente. inclusive con Ese es madera no exactamente. maderable, ¿no? Que es lo fundamental. O Claro. sea, madera no Exacto. maderable es aquella madera que antes de que el tronco tome su forma para ser cortado, con las quitas, las podas, toda esa madera te serviría a ti como para poder fabricar el material. ¿Es así? Sí, no todas las podas, pero las ramas más Sí. grandes definitivamente. Claro, las ramas muy Eh, grandes. ¿Sí? Porque al entonces final, podemos usar... ¿Mm? al final, ¿qué es lo que hacéis? Como OSB, o sea, lo trituras, lo mezclas con una especie de resina o de pegamento y al final generas el producto con la forma que quieres. ¿Es Exacto. algo así? Vale. Eso hacemos. Y el calibre de la hojuela es distinto al calibre de la hojuela de OSB, ahí hay todo un desarrollo, y la alineación de la hojuela es distinta, es más fina que la alineación de la fibra del OSB, que tiene una dirección predominante. Nosotros no hablamos de dirección predominante, hablamos de direcciones claras que tiene nuestra fibra. Ostras. Así que Y estoy pensando que el nombre, en realidad, solamente escuchando el nombre, deberías imaginarte todo esto, ¿no? Que justamente el nombre es casi una declaración de principios, ¿no? Evidentemente, la fortaleza está en la forma, así como pasa con las figuras orgánicas, así como pasa con las cáscaras en hormigón, y el cartón corrugado, esa resistencia de papel plegado, eh, tomando la orientación de las fibras, es orgánico y súper eficiente. Al final, ¿no? Tú puedes conseguir resistencia. Yo soy aquí seguramente que menos que soy, porque no soy ni arquitecto ni ingeniero, pero puedes conseguir esa resistencia por forma, por material o por masa, ¿no? Y como en los juegos esos del vendedor, dices, te puedes quedar con 2 de 3, ¿no? Y entonces vosotros dices, vale, pues yo me quedo con forma y con material, ¿no? Las fibras de madera son buenas, la forma la buscaré hacer buena y así reduciré material. exactamente. Y lo que dice Pablo, la analogía con el cartón corrugado es muy cierta. Esto es como un cartón corrugado de madera. ¿Vale? El desafío es que no es tan fácil hacer cartón corrugado de madera, pero es la misma lógica. Por eso nosotros muchas de estas cosas no las inventamos, pero sí somos los primeros que las están aplicando en madera en un caso de uso realmente industrial, donde la masificación y la automatización cumplen roles muy, muy importantes. Hoy día en lo que estamos, siguiendo con tu pregunta, Octavio, es, bueno, esto, ocupar poca madera, ocupar madera de bajo costo, y reemplazar un elemento pesado como el forjado por un elemento ligero como nuestro forjado, es lo que nos permite ser costo competitivo con la construcción tradicional en hormigón, que para nosotros es muy importante y un gran logro. Lo que ahora toca es hacer una planta piloto, que ¿Vale? la queremos poner en España, para poder certificar este elemento. La certificación ya sabemos que no va a ser un proceso tan largo porque nos vamos a colgar de una certificación existente. Y luego empezar a hacer los primeros proyectos en el fondo comerciales con este forjado, todavía en una planta piloto de baja productividad, con el objetivo de lograr la atracción de la industria y realmente más o menos el 2028 poder juntar los fondos para poner una planta industrial y que esto ya se pueda salir como chorizo, como dicen en España. Hablas siempre de forjados porque entiendo que es donde está la dificultad, ¿no? Porque al final un pilar o una viga ya está más resuelto y el forjado es donde tienes resistencias en más direcciones o os planteáis también hacer vigas, pilares y cualquier elemento más Sí, unidireccional. más que vigas y pilares, nos planteamos más bien muros y forjados. Claro, muros, Eh, o sea, lo que se ha hecho tradicionalmente con el CLT. Exacto, porque las columnas, la madera densificada, hay otra tecnología de madera que funciona muy bien. Pero nosotros donde somos más competitivos es donde alivianamos más la estructura. Y el forjado es el elemento más pesado de un edificio. Por eso el foco hoy en forjado. Podemos hacer otras cosas. De hecho, podemos hacer muchas cosas distintas, insisto, desde componentes de automóvil hasta componentes de trenes. O sea, podemos hacer muchas otras cosas. Pero como startup tenemos que focalizarnos en el producto donde agregamos más valor y donde vemos la oportunidad de crecer. Y en este caso, para nosotros, ese es el forjado. En años, si volvemos a tener esta conversación, quizás te digo, mira, también estamos haciendo muros, estamos haciendo otros elementos, pero hoy es forjado el foco. Muy bien.
Siempre estás volviendo, ¿no? O estamos conversando, o el foco de la empresa es el reducir masa. ¿Cómo resolvéis las cosas que tradicionalmente se han resuelto con masa, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el tema de inercia térmica o en el tema de la acústica. La masa ayuda mucho a que esto funcione. ¿Cómo lo resolvéis? Sí, efectivamente, la inercia térmica en nuestro caso no es tan compleja porque el aire es un buen aislante. Y como Totalmente. nuestro... El típico chaquetón de plumas que pesa poquísimo, ¿no? Pero como tiene micro burbujas de aire, aísla mucho, ¿no? Exacto. Y la ventana, la doble ventana, que también tiene aire entre medio. Entonces, eso, si bien hay que hacer un tratamiento o hay que poner algo, eso no es tan desafiante. El real desafío está en la acústica, efectivamente. Espera, perdona, antes de saltar a acústica, o sea, más que buscar inercia térmica, lo que buscas es buen aislamiento. Exacto, Claro, exacto. Ahí Buscamos tanto iba a ser esa cuestión, porque el aire es un muy buen aislante térmico, pero en realidad no tiene inercia térmica, ¿no? Lo que se busca, la inercia térmica se buscan con materiales que tienen mucha masa. Exacto. Entonces, Exacto. sí que cubre uno de los aspectos de las cuestiones ambientales de térmica, que es la aislación, pero no el de la inercia térmica, que es esa capacidad que un material que cuando se calienta puede entregar luego calor al espacio, ¿no? Exactamente. ¿No? Y si eso fuese necesario, tendríamos que ver cómo hacerlo probablemente Claro. con masa. No se me ocurre otra forma de hacerlo. Que también es la parte acústica. La parte acústica también se soluciona con Lo masa. mismo. El punto hoy es que hay tecnologías que permiten usar más o menos masa. Entonces, la gravilla, la piedra volcánica, en general funciona bien. Estamos investigando, nosotros aquí lo que estamos haciendo es que estamos investigando soluciones que hoy día existen en el mercado. No estamos tratando de inventar esa parte porque ese no es nuestro ámbito de conocimiento. Entonces estamos probando piedra volcánica, estamos probando celulosa inyectada. Nos gustan mucho soluciones de hidrogeles que son capaces de generar mucha dilación e incluso inercia térmica con poca masa. El problema es que los hidrogeles no están en un punto de precio donde puedan ser producidos masivamente y al costo que nosotros lo necesitamos, pero sí nos interesa mucho eso. De hecho, colaboramos con una startup que se llama Nido, que también es de España, y también tiene raíces en Chile. Tu paisana. Mi paisana, Sí. que nos gusta mucho su producto y nos gustaría mucho usarlo en el futuro cuando esté listo. Pero por ahora vamos a usar soluciones más tradicionales. Lo único que queremos hacer es evitar tener que ir a poner concreto o cemento arriba porque queremos evitar el proceso húmedo. Creemos que hay mucho valor en evitar ese proceso húmedo, pero al mismo tiempo nos vamos a preocupar de rellenar nuestros espacios intersticiales, pero eso es con masa. Y el punto de encontrar cuál es la masa más eficiente, no solo desde el punto de vista técnico, sino que también desde el punto de vista de manufactura, que es lo más fácil de poner para lograr que no sea tan pesado y que logre la aislación acústica. Es interesante porque hoy en día, ¿no? Para quien no lo sepa, muchas veces estás poniendo el forjado de CLT y luego encima estás poniendo una capa de mortero de hormigón sobre todo para el tema acústico, ¿no? Y eso, aparte de que estás metiendo un elemento húmedo, pues también te afecta, por ejemplo, a los ritmos de trabajo, ¿no? Tú tienes unos ritmos de trabajo muy constantes, al meter un elemento húmedo tienes que esperar a que frague, tienes que esperar para poder actuar, ¿no? Encima. Por ahí, como que mata toda la magia. Claro, sí. La diferencia está a nivel acústico, que tú puedes resolverlo con un peso, con un material que tenga mucho peso específico, pero poco volumen. Y en cambio la inercia térmica sí que necesitas peso específico y además necesitas volumen, ¿no? Que es con una lámina bien resuelta puedes resolver el tema acústico. Tema acústico necesitamos la startup de Silence by Form, ¿no? Algo así. Que al final, de hecho, el panel que tienes detrás, ¿no? Tiene una forma específica para evitar reverberación, ¿no? O sea, la forma también influye, ¿no? En todo esto. Sí. Exacto. Ahora, es un desarrollo complejo y nosotros lo queremos ver en una siguiente iteración porque hay un libro que se llama Build, que escribió el que inventó, entre otras cosas, el iPod y el Nest, este termómetro que después compró Google. Y él en el libro explica muy bien que cuando uno tiene un producto tiene que sacar la versión 1.0 al mercado ya. Hay que evitar la tentación de mejorarlo porque eso viene después. Pero uno tiene que salir al mercado lo antes posible y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, por ahora. Hay una frase, creo que era de Steve Jobs, que decía, si cuando sales a un mercado no te avergüenzas de tu producto es que has salido tarde. Exactamente. Exacto. Muy buena. Exactamente. Bueno, en nuestra organización tenemos la versión patinete, ¿no? Que es cuando alguien insta a una persona a buscar una solución
aplicable y que tenga aplicación inmediata, le decimos cultura del patinete, ¿no? Que es cómo resolver, trasladarse el punto A al punto B con la mayor eficiencia y lo más rápido posible. Sí, esto viene de, no sé si lo has visto, la típica imagen de metodologías Lean que dice, si quieres hacer un coche, puedes empezar haciendo 2 ruedas, después 2 más, después una base, después un motor, después un volante. Y el último día tienes un coche que aporta valor, pero durante todo el camino no has aportado ningún valor al usuario. No ha podido hacer nada con ello. La otra manera es ir solventando necesidades, ¿no? Y empiezas con un patinete, luego con un patinete con volante, luego con una bicicleta, luego con una moto porque le metes el motor, luego necesitas llevar más gente, entonces ya le metes más asientos y es un coche, ¿no? Y esa cultura del patinete es con el mínimo esfuerzo hacer el paso que aporte el máximo valor al cliente, ¿no? E ir iterando ahí siempre. Exactamente. Nosotros también ocupamos mucha tecnología Lean porque como tenemos muchas capas de software, es algo que tratamos de ver cómo traducirlo al mundo real. Y me parece súper interesante que ustedes también lo hagan en UDEA porque no es obvio cómo traducir las tecnologías Lean al mundo de las cosas, de los elementos físicos. Pero hay mucho valor ahí de todas maneras. Sí, porque tienes muchas veces velocidades más lentas, ritmos de iteración más espaciados, muchas veces te la juegas más con un fallo, ¿no? Que en software dices, falla y es igual, ya lo hacemos bien. Aquí a veces no puedes fallar, ¿no? Exacto. O sale muy caro fallar. Sí. Aquí no se puede hacer una traslación automática, tienes que tener el conocimiento para adaptarlo. 100%. Al hilo del fallo, y cuando hablabas, y se me está ocurriendo cuando hablabas, Andrés, de la adopción del mercado, creo que el gran fantasma que siempre subyace, aparte del coste eficiente, es el miedo, ¿no? Un sector que es muy conservador en la adopción de nuevas tecnologías y cómo adoptar esas tecnologías cuando un material es nuevo, ¿no? Porque normalmente dicen, vale, cuando ya tengas 2 o 3, un poco lo has dicho tú también, ¿no? Cuando tengas 2 o 3 edificios que otro promueva o que otro tome el riesgo, yo me meteré, ¿no? No me gusta ser el primero, ¿no? Esta frase que dicen, no me gusta ser pionero, prefiero ser colono porque los pioneros vienen con las flechas en la espalda, ¿no? Y entonces el colono es una vez que ya está explorado, bueno, me subo y soy un poco, me meto en la ola de la innovación. ¿Cómo lidias con el riesgo del nuevo material, ¿no? Aquí hay una nueva tecnología, inclusive, no es un nuevo material, es una nueva tecnología. Es la versión 3.0 de la madera, ¿no? La primera es la madera cerrada, la segunda es la madera de ingeniería, esta es una versión hipertecnificada, que es, como yo lo veo, como una 3.0, ¿no? Sí. Eso, a ver, este es un problema complejo. Y el punto de partida es que uno tiene que demostrar que esto funciona. Yo tuve una conversación también temprano en el periodo de Strong by Form con el CEO de una gran constructora y me contó la historia de que cuando llegó el hormigón pretensado a Chile, que hoy día es estándar, todo el mundo utiliza hormigón pretensado, ellos llevaron esa tecnología a Chile y ellos tuvieron que construir su edificio corporativo en hormigón pretensado para que alguien más se animara a usar esa tecnología. Yo creo que para nosotros es un caso parecido. Nosotros vamos a tener que, en el fondo, hacer una estructura que demuestre que esto funciona antes que nadie, porque si no, nadie va a creer en nosotros. Y para esto, nosotros ya postulamos a lo que se llama un fondo LIFE, que es un fondo de la Unión Europea, junto a CC4, ITEC y FINSA. Y aquí la participación de los incumbentes, de las grandes empresas, esa combinación startup-gran empresa, para nosotros ha sido clave en el desarrollo de Strong by Form. Nosotros trabajamos con FINSA, trabajamos con Pfeiffer, con Vinci en Francia y con CMPC en Chile, y la verdad que sin ese apoyo de los industriales, este proyecto no habría visto la luz. Y en este caso FINSA participa, y cuando uno tiene un industrial de ese tamaño, en la postulación a un fondo, cambia el pedigrí del fondo. Ya no es un startup con una locura, sino que claramente aquí hay alguien que sabe hacer negocios, que conoce el mercado y que lo está poniendo en la espalda. Entonces nosotros postulamos un proyecto que, entre otras cosas, lo que va a financiar es una estructura de 3 pisos. No sé si es piso en España, pero... Sí, alturas. Sí, 3 3 alturas. plantas, 3 alturas. De 3 plantas, gracias. Vamos a hacer una estructura de 3 plantas que va a ser una combinación de CLT de FINSA con nuestro material y la vamos a poner en CC4 para que quede de usos demostrativos y también de educación, porque también es importante demostrar que para construir con nuestra tecnología que se llama Goodflow Core no hay que usar nada que no se ocupe ya en CLT. Son las mismas uniones, son las mismas conexiones, es el mismo tipo de trabajo, no hay que aprender un proceso nuevo. Luego de eso,
sí toca encontrar quiénes son como los más adecuados para empezar a adoptar este producto. Y en nuestra versión, ahí es donde entran las constructoras prefabricadas en madera, o las constructoras focalizadas en madera como Gudea. Y nosotros ahí por eso estamos trabajando hoy día en Alemania en particular con Gropius y con Goldbeck, que son constructoras que están, Gropius está muy comprometido con la madera y es muy automatizado. Entonces funciona la combinación. Y Goldbeck es mucha prefabricación, es muy estandarizado, son todos los elementos iguales y no es tan difícil en el fondo cambiar un elemento de ellos por un elemento nuestro y ellos quieren hacerlo más sustentable. La siguiente versión son las constructoras más tradicionales, como Gudea, hasta donde yo entiendo, o como Arbonis en Francia, que están focalizadas en construir en madera. Pero hay que ir encontrando los socios. Yo quiero que el día de mañana, no sé, SACIR trabaje con nuestro material. Pero eso va a tomar mucho, o sea, eso va a tomar tiempo. Hay que ir encontrando los socios ideales para ir creando este camino, que como tú dices es súper complejo. Y después hay una nueva capa de complejidad que es los seguros, que tiene que ver con cómo funciona la industria financiera, cómo yo logro de que al promotor le den mejores condiciones financieras porque va a prefabricar en vez de utilizar construcción tradicional, cómo la aseguradora tiene el dato de que la madera es tan segura como el hormigón. Entonces, y hay otro mundo, por lo tanto, para mí, si bien nosotros tenemos un roadmap y un camino claro de cómo nosotros queremos salir al mercado, entrar al mercado y escalar el mercado, esto es un esfuerzo que es colaborativo a nivel industria. Y a mí eso sí me gusta de lo que hacemos, que yo siento que este proyecto es imposible que lo hagamos nosotros solos. Por eso siempre hemos trabajado con grandes industriales, pero ahora toca ir más allá todavía y en el fondo empezar a trabajar con todo el mundo que está haciendo construcción en madera para abordar el mundo financiero y el mundo regulatorio para generar los cambios que se necesitan. Bueno, ahí tu experiencia de Venture Corporate Building tiene todo el sentido también, ¿no? Exacto, funciona bien. Muy bien, para ir acabando, la semana pasada justo estuvimos Pablo y yo cenando con el CEO de una empresa de madera y estaban investigando el tema de hacer maderas muy resistentes. Y de hecho estaba planteando ya incluso que por qué aplicarlo solo a construcción si estoy haciendo una madera con la resistencia del acero, ¿no? Entonces, ¿vosotros os planteáis también usos en otros sectores o no? Sí, nosotros, nosotros como liberamos a esta madera 3D tiene la gracia también que libera la madera de las restricciones tradicionales en forma. Entonces, como hablábamos al comienzo, no son tablas o tableros. Nosotros podríamos hacer una tetera si quisiéramos. Como podemos lograr, o sea, podemos llevar a la madera al mundo del diseño industrial de una forma en la que nunca ha entrado antes. ¿Podríamos hacer un coche de madera? Podríamos hacer un coche de madera. Nosotros estamos trabajando con BMW haciendo componentes de coche de madera. No podemos dar muchos detalles, pero son tanto elementos exteriores como elementos interiores. Y no hay muchas alternativas para hacer eso porque hay que ser ligero. Y generalmente las maderas súper resistentes, al ser densificadas, por definición son pesadas. Entonces, y hay otros biomateriales que también son densificados, entonces no está esta alternativa tan ligera. Nosotros hemos demostrado ser 7% más ligeros que el aluminio a la misma resistencia. El punto es llegar al precio, porque a diferencia de construcción, que tiene muy baja productividad, el automóvil tiene muy alta productividad. Entonces, ahí la productividad es más difícil. Por eso esto nos va a tomar años. Por eso habéis empezado con una marca de lujo. Por eso hemos empezado con una marca de lujo. Pero ese trabajo ahora nos llevó a los trenes. ¿Vale? Y en los trenes hemos logrado mucha atracción porque los trenes también tienen que ser ligeros, pero ahí es distinto, porque hay pocos compradores, pocos vendedores y el comprador tiene mucho que decir en qué va a estar en su tren y las órdenes son muy grandes. Entonces la dinámica del mercado es muy distinta. Y ahí es donde hoy día, que es algo para nosotros muy inesperado, porque nosotros no vimos este caso de uso, sino que nació más bien solo. Hoy día estamos hablando con Talgo en España, con Alstom en Francia, con Siemens en Alemania, con compañías como Deutsche Bahn, NH en Holanda. Entonces, eso ya está ocurriendo en StrongMyForm. En StrongMyForm ya estamos llevando la madera a casos de uso donde la madera no se utiliza y en un futuro, porque de nuevo, no tenemos ancho de banda, no podemos hacer todos los productos que se nos ocurren. Claro. Pero en un futuro nos encantaría que la madera pudiera estar mucho más en el mundo del diseño industrial. Y efectivamente, pues si estamos haciendo super madera, llevemos la madera más allá de los usos tradicionales. Eso yo comparto 100% ¿Cuántos sois en StrongMyForm ahora mismo? Nosotros somos bastantes para ser una startup, somos 34 o 35 ya. Si me despierto todos los días con 35 bocas que alimentar. Perfecto, me hace pues... acordar, volviendo al tema de las tecnologías ya utilizadas,
en los años 70 había muchísimo desarrollo de chapa plegada, ¿no? El tema de desarrollo de carpinterías con chapa plegada y, en definitiva, también lo que le daba una resistencia eran los pliegues, ¿no? Cuanto más pliegues tenía, más resistencia tenía, y me imaginaba eso también en objetos lineales, que nosotros en WDA le llamamos 1D, te permite con plegados tener resistencias muy superiores, ¿no? Eso sería aplicable, por ejemplo, al caso de pilares, ¿no? Pilares o vigas, donde podías optimizar con esos plegados los esfuerzos y tener también, y eso en definitiva es una propuesta quizás menos compleja porque trabajas con rectas, pero aplicable también, ese conocimiento aplicable al plegado de la madera. Absolutamente. Y así es como nos imaginamos los muros, por ejemplo. Claro, exacto. Totalmente. Ahora, nosotros, el paso más allá que damos es que somos capaces de copiar formas de metal estampado, que no son lineales, pero podemos ser lineales. De hecho, como hablábamos también antes, a veces la forma aburrida o simple es la mejor forma. No tiene por qué ser hipercomplejo siempre. Muy bien. Pues para ir acabando, normalmente pedimos que nos dejéis con un mensaje, una idea o algo que os haya interesado del propio podcast para que la gente se vaya con ello. Pido siempre a Pablo que sea el primero, así tú tienes 2 segundos para pensártelo. Bueno, ahora me has pillado a mí también, ¿no? No, es tu primero rodeo, Pablo. Me lo tenía que haber preparado antes, yo me olvido de esta parte. No, lo que veo es, primero esta cuestión, ¿no? De madera 3.0. Un poco también para alimentar nuestra posición, que estamos en la madera 2.0, pero nuestra visión es bastante evolucionada con respecto a esto, ¿no? Lo cual me deja cierto sabor, buen sabor de boca, porque compartimos los conceptos de levedad, de tener el menos material posible, de ser eficientes y entender que lo único que va a llevar esto adelante es el coste-beneficio, y que además, más a más, como se dice aquí también, está la sostenibilidad y todo lo que arrastra a nivel social y ambiental la utilización de madera, ¿no? Pero que ahora podemos tomarnos el lujo, por esta visión que tuvimos a priori, de entender que la relación coste-beneficio es lo que fundamenta el proyecto, de ofrecerlo como un plus, ¿no? Como un elemento adicional que todavía refuerza más estos proyectos que estamos llevando a cabo. Muy bien. Pues Andrés, ahora sí. Si Sí, quieres no, puedes aprovechar para poner alguna coletilla comercial o algo. sí, no, a ver, y colgándome de eso, yo como que invitaría a los promotores y a las constructoras a, a darse cuenta que hoy día efectivamente se puede construir de forma muy eficiente un producto que al final tiene más valor agregado. Porque yo todavía necesito conocer un corporativo que me diga que cuando se va a mover a su nuevo headquarter, se quiere mover a un edificio contaminante. Nadie hace eso. Nadie. Todos se mueven a LEED, Energy Efficiency, etcétera, etcétera. Entonces, un edificio verde es un edificio más valioso que un edificio no verde. Y si te cuesta lo mismo, no tiene sentido no hacerlo verde. Entonces, yo te diría que el llamado es, uno, a romper la inercia, a atreverse a probar con estas nuevas tecnologías, quizás un proyecto pequeño al comienzo, pero después más grande. Y segundo, y aquí va el comercial, nosotros hoy día tenemos una ronda de inversión abierta de 10 millones de euros, donde ya tenemos tracción bastante decente, pero siempre es mejor tener más que menos. Y ahí si es que alguien en el fondo realmente se entusiasma y quiere participar de un proyecto que es muy visionario, que es efectivamente de siguiente generación, pero que tiene una raíz comercial muy, muy, muy enterrada en la tierra, por favor que se ponga en contacto conmigo, me pueden encontrar en LinkedIn, mi mail es amitnik@strongbyfarm.com, porque si la industria o en el fondo el mundo del capital no invierte en nosotros hoy, mañana cuando sea necesario de verdad esto, no van a estar las opciones y va a ser un problema para todos. Eso. Muy bien. A mí la verdad es que me ha encantado conocerte y conocer la historia, ¿no? De una startup muy distinta a lo que estamos habituados dentro del mundo de startups, ¿no? Que tiene que combinar que ha combinado la investigación con la industria y con la escalabilidad y con un reto y con un objetivo tan noble y tan bonito como el que tenéis, ¿no? Con lo cual,
Creo que ha salido un podcast muy, muy interesante, al menos yo lo he disfrutado un montón, con lo cual te lo agradezco mucho. Y nada, cuenta con Gudea para trabajar juntos y para ver qué podemos hacer. Seguro, nos encantaría. Y muchas gracias por la invitación. Yo también he disfrutado mucho la conversación. Muy bien, un placer. Hasta luego. Igual. Hasta luego. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.